pensé, perdóname, Señor, inmediatamente lo perdona, dice la Biblia. Amén. Por eso que dice aquel proverbio que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero que los confiesa y ¿qué más? Y se aparta, alcanza misericordia. Así que los pecados del creyente no son igual al pecado que no es un creyente. Alguien diga: no, hermano, sí que Dios perdona todo. Si uno se emborracha, Él lo perdona. Si uno fornica, Él lo perdona. Si adultera, lo perdona. Si roba, en verdad Dios perdona todo, ¿no? Pero el creyente que lo va a hacer porque Dios lo perdona, ya con eso la lleva perdida ya. Porque decíamos el domingo acá que el Hijo de Dios, los hijos de Dios, no se deleitan en el pecado. Por eso es que uno, cuando pensó algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, uno inmediatamente siente que hay un rechazo interno. Alguien me hizo airar y yo sentía algo que... Y digo: no, he pecado con esto, Señor, perdóname. Esos son los pecados. Dice la Biblia también, hablando ya de pecados sexuales, dice: al hombre más que todo le indica esto, pero hemos aclarado que también la mujer le incluye, cuando dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla o para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ve? Dice Dios que delante de él cometió adulterio. Entonces uno dice: bueno, he adulterado, pero no he llegado a un acto, sino que en mi corazón, bueno, Señor, perdóname de esto, límpiame. Amén. Y Dios lo va a hacer. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, prácticamente lo que queremos es que el creyente esté bien ubicado en la vida cristiana. También decíamos el domingo sobre el caso del hacer, ¿no? Que la gente piensa que se salva es porque hace tal cosa, porque ora mucho, porque es fiel en los cultos, porque sirve, porque evangeliza, por todo lo demás. Entonces dice: no, yo soy uno de los fieles aquí, estoy muy bien con Dios. Quiere decir que él está dependiendo de lo que hace. Y como depende de lo que hace, está equivocado doctrinalmente. Porque uno no va a depender de lo que uno hace, uno depende de lo que uno ha creído. Amén. Hemos creído en la obra de Cristo en la cruz, en la poderosa redención que Él hizo por nosotros, derramamiento de su sangre para lavar nuestros pecados. Por eso usted está en pie, porque ha creído en esa obra. Todo lo que hacemos de para adelante es porque ya somos salvos. De tal manera que alguien que es salvo y no hace obras, no es que está perdido, sino que le está fallando a Dios. Amén. Y eso lo puede llevar a un fracaso de la vida cristiana. Como dijo el Señor en aquella escritura cuando dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Y cuando vuelve, pongan atención a esto, cuando vuelve a la casa de donde salió, la halla desocupada y barrida. Entonces dice: bueno, entonces me volveré a la casa donde salí, está desocupada, está bien barridita, pero ahora no vengo solo, ahora voy a buscar 7 más peores que yo para venir a morar allí. ¿Recuerdan eso que lo dice la Biblia? ¿Qué quiere decir eso de la casa desocupada y barrida? Creyente que ya fue salvo, quedó limpio de todo mal, pero no lo llena con la presencia de Dios, con el temor de Dios, con las virtudes cristianas, con el servicio a Dios. Amén. Se quedó así, hermano. También hay un versículo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que no solo es dejar de hacer lo malo, sino también hacer lo bueno. Porque cuando se hace lo malo, claro que es pecado, pero cuando uno sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. No se preocupen de que, bueno, pero ¿cómo será entonces? ¿Cómo haré yo? No, ya les he dicho, usted lo que tiene es que entregar su vida por completo al Señor
y Él lo llenará de todas las virtudes que necesita. Amén, alabanza al Señor. Bueno, más o menos le estoy relatando eso porque queremos es que haya un conocimiento claro de la doctrina cristiana. Entonces, en este estudio hemos hablado de los atributos de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Quién es Dios y luego sus atributos? Hemos hablado también del nombre, que vamos a continuar hoy. Hablamos que Dios tiene un nombre propio. ¿Cuántos lo entendieron bien claro? Que podemos conocer ese nombre porque Él lo reveló. ¿También lo recuerdan? También estudiamos sobre la palabra Elohim, que es una palabra de origen hebreo, como se denominaba a Dios en ese tiempo, pero es un nombre genérico, porque a los dioses falsos también le decían Dios, porque Elohim es Dios. Amén. Por eso Dios reveló su nombre personal, para distinguirse de los dioses falsos. Gloria al nombre del Señor. También dijimos que ese nombre Elohim es plural, con lo cual los que creen en la Trinidad han dicho que allí están indicando una Trinidad. Pero según el estudio que se ha hecho, la palabra Elohim, que es en plural, no se refiere a personas, sino a majestad, a poder. De tal manera que allí se está usando la palabra, está basado en esa palabra que es plural, y se usa el término mayístico, que quiere decir multitud de poderes y de facultades. Eso lo acostumbraban los reyes, los monarcas de la antigüedad, que nosotros pensamos hacer esto, y era Él. Nosotros autorizamos. Ese es usar el término mayístico para demostrar o denotar que había mucha autoridad en la persona. Entonces eso es lo que se usa cuando se le dice a Dios Elohim. Es plural, pero de majestad, de poder, de autoridad. Amén. Otro que vimos es las revelaciones de Dios. Se viene revelando en una forma progresiva desde el principio de los siglos hasta el día de hoy. Entonces vamos a ver hoy la importancia del nombre y los nombres y títulos de Dios. La importancia del nombre y los nombres y los títulos de Dios. La importancia del nombre para el pueblo de Dios se ve claramente por la reverencia que se le debía. Al nombre de Dios se le decía a los israelitas que era un nombre muy temible, que había que tener una reverencia especial para ese nombre. Busquen en Deuteronomio capítulo 28 versículos 58 y 59. A ver, alistan los micrófonos inalámbricos para que los hermanos lean. Deuteronomio 28 versículos 58 y 59. Estamos mirando entonces la importancia de ese nombre. Ahí esos versículos van a relatar lo que Dios le mandó acerca de su nombre. También Dios mandó que no se tomara su nombre en vano. Amén. No se tomara su nombre en vano. Éxodo, vayan anotando, 20, versículo 7. Lejos de ser una prohibición, es más bien entendido que una ordenanza con el propósito de proteger la santidad de su nombre. Tiene el propósito de no hacer de su nombre algo ordinario o usarlo livianamente en sus expresiones diarias. Por eso cuando uno va a usar el nombre de Jesús no puede estarlo usando para cualquier cosa, hasta para jugar. El nombre de Dios es muy respetable, amén. Entonces es triste escuchar personas que hoy en día están tomando el nombre de Jesús en vano.
en sus conversaciones. Dios amonestó que no se debe hacer. A ver, ¿quién tiene el versículo? Micrófono, ¿ya lo trajeron? A ver, lea Deuteronomio 28, 58 y 59. Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, las plagas de tus enfermedades malignas y duraderas. Ya están los dos versículos. Bueno, listo. Entonces, que el temor al nombre de Dios, el respeto, la reverencia al temor. Bendito el nombre de Jesús. Dios exhortó a su pueblo acerca del peligro de olvidarse de su nombre, ya que olvidarse del nombre sería olvidarse de Él. Amén, porque lo que es el nombre es Él. Gloria al Señor. Entonces hay unas citas donde se dice que no debemos olvidarnos del nombre. Salmo 9, versículo 10. Y aliste otro, Salmo 44, versículos 20 y 21. ¿Y quieren me paren otro micrófono? Para que sean dos. ¿Quién va a leer el Salmo 9, 10? Salmo 9, 10. Y el otro es Salmo 44, 20 y 21. ¿Cuál es ese? En ti confiaré los que conocen tu nombre. Amén. Ahora el 44, 20 y 21. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Si no nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Repítalo, a ver. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Si nos hubiésemos olvidado del nombre, quiere decir, nos hubiésemos apartado de Él. Equivale a eso. Vamos a mirar otro versículo en Jeremías, rapidito. Jeremías 23, versículos 25 y 26. Jeremías 23, versículos 25 y 26. Estamos mirando en este momento la importancia del nombre de Dios. Importancia del nombre, y luego vamos a continuar ya con los nombres y títulos de Dios. ¿Quién tiene el versículo? Léalo. Amén. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Diciendo en mi nombre, soñé, soñé. Y era engaño de su propio corazón. ¿Sí? Tomar el nombre de Dios en manos. Así que decir, hermanos, ¿sí? De buena a primera, el Señor me habló y me dijo esto. Eso debe estar uno seguro si Dios en verdad le habló. Porque, figúrese, ¿qué diría usted si le dice, el hermano fulano de tal me dijo esto y usted no le dijo nada? ¿Cómo se siente usted? A mí me ha pasado varias veces eso. Yo nunca le he dicho nada a esa persona porque si yo le dije eso. ¿Cómo se sentirá Dios? Uno acá diciendo, Dios me habló, me dijo esto. Y ahí sí hay profetas falsos, pero por montones. Si tienen micrófono lo pueden decir. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
no lo dará por inocente que tomare su nombre en vano. Aquí, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando la importancia del nombre. Amén. Entramos ahora en los títulos y nombres. Es importante hacer una distinción específica entre el nombre propio de Dios y los títulos u oficios que Él ocupa en relación con la humanidad. Mire, todo lo que Dios ha hecho en su manifestación es para bien de la humanidad, para revelarse a la gente. ¿Existe alguna diferencia entre un título y un nombre propio? Claro que sí. Un título es un nombre que se expresa, un título es un nombre que expresa un grado o una profesión, puede ser. Por ejemplo, el título doctor en letras, calificativo de dignidad concedido a una persona. Título de duque, por ejemplo, calificativo de una relación social. Títulos tales como doctor, abogado, juez, expresan un grado de profesión. Título como padre, hijo, amigo, indican una relación social. Estos títulos revelan el oficio o rol que desempeña una persona, pero no son el nombre personal del individuo. Amén. Eso lo tenemos claro. A mí me dicen el pastor, pero ese no es mi nombre. Al profesional le acostumbran a decirle doctor, pero ese no es su nombre. Señor alcalde, es el nombre de él. Que son los títulos por causa de su función. Entonces, en Isaías 9:6, versículo bastante conocido, es un ejemplo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Mire que ahí ya son los títulos por la función. Amén. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un ejemplo de los títulos que Jesús iba a ocupar como Dios con nosotros. Porque en el capítulo 14, versículo 7:14 de Isaías, dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que esos títulos que dice en el capítulo 6, versículo 9, está diciendo las funciones de Jesús en su manifestación al mundo. Y Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Qué quiere decir manifestado? Quiere decir, se ha hecho presente a la humanidad. Bendito el Señor. Entonces, esos títulos que dice Isaías 9:6, que figúrese: admirable, amén, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Note que dice nombre, no nombres. Más bien revela que poseería un nombre singular, que tendría estos títulos o cualidades que revelan quién es Él en relación con la raza humana. Un nombre que tendría títulos y cualidades que las encierra el mismo nombre. Pero para que entendamos lo que son los títulos y lo que es el nombre. Bendito el Señor. Jesús el Mesías, según lo que dice Isaías 9:6, es el Padre eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es admirable, es Dios fuerte. Pero todos estos títulos de relación y oficio o papel que desempeña como Dios manifestado en carne, pero su nombre personal es Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Cuando entendemos que Jesús es el nombre sobre todo nombre, ahí lo leímos en Efesios 1:15, ¿no? Del 15 al 23. Y Filipenses 2:9 también lo dice.
se humilló hasta lo sumo, pero luego que se humilló hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es indiscutible que ese es el nombre sobre todo nombre. Amén. También lo dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Dice, porque en ningún otro hay salvación. Amén. A ver, ¿hay otro Salvador? Han proclamado muchos por salvadores, ¿no? Unos que ya están muertos, otros que todavía viven, pero son cosas falsas, porque solo uno es el Salvador. Y qué bueno que sea Él, ¿no? Un hombre puede presentarse diciendo que es el Salvador y la gente le sigue. Creo que el mundo está preparado para seguir al anticristo. Porque cualquiera, digamos, disculpen la palabra que voy a decir, cualquiera loco que aparezca diciendo que es algo, la gente le cree. Por ejemplo, un hombre que lo oí yo escuché la predicación, ¿sabe qué decía? Decía, no hay hombre más corrompido que Juan el teólogo. Mire lo que dice aquí en Apocalipsis. Esto no es como él dice, es como digo yo. Para mí ese es un loco. Pero hay un montón de gente siguiéndole. ¿Qué tal cuando se presenta el anticristo haciendo descender fuego del cielo, sanando enfermedades, haciendo maravillas? El mundo correrá por montones. Ojalá que algún pentecostal por ahí todo débil no se vaya para ese grupo. O si se va es porque ya lo dejó el Señor. Porque cuando venga el anticristo ya la iglesia no está en la tierra. Amén, alabanzas al Señor. Es que la gente cree todo. Por eso nos dedicamos no tanto a hacer tanta bulla, sino a enseñar. Para que la gente pueda ir comprendiendo qué es esto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando entendemos que Jesús es el nombre sobre todo nombre, es fácil ver cómo este nombre propio revela al Mesías como el Padre eterno, príncipe de paz, consejero y Dios fuerte. Su nombre propio es Jesús, está relacionado con su personalidad, pues revela al hombre que todas estas cualidades de la divinidad existen en Jesús. Amén. ¿Cuántos se saben el versículo de Colosenses 2:9? Oiga, si un pentecostal no se sabe ese versículo de memoria, figúrese. Colosenses 2:9. Amén. Bueno, eso es lo que estamos tratando de corregir. Un cristiano debe estar experto en la Biblia, ¿sí o no? Experto en la Biblia. Amén. A ver cómo dice. Leamos el anterior. A ver, leamos el 8. Perdón, disculpe. Leamos el 8, leas el 8 y el 9. A ver, escuche. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Mirad que nadie os engañe por filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. A ver, ¿qué quiere decir la palabra plenitud? ¿Qué significa plenitud? Lo máximo, la totalidad de algo, la totalidad. Es decir que cuando dice la plenitud de la divinidad, es decir, Dios está en Cristo. Pleno, amén. Así que lo que es Dios está en Cristo. Entonces, que no nos dejemos llevar de
filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Amén, alabanzas al Señor. Mientras los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo llevan letra mayúscula al principio, todavía son títulos y no nombres propios. Como prueba, este diccionario muy conocido que es el Pequeño Larousse dice que letra mayúscula la que se usa en principio de frase, de nombre propio o de títulos. Amén. Así que los títulos también van en mayúscula, pero no quiere decir que es nombre, sino más bien por la ortografía. Es que lleva digamos, mayúscula, pero por lo que representa, ¿sí? Y en ninguna manera es porque sea un nombre, sino es un título que representa algo. Bueno, digamos, el gobernador, amén, es un título, el alcalde, el presidente, se escribe con mayúscula, pero no está dando a entender que es un nombre. Es correcto escribir en letra mayúscula todos los títulos de Dios, ya que se refieren a la divinidad. Amén. Se refieren a la divinidad. Pero estos títulos nunca pueden llegar al mismo peso que el nombre propio de Dios. Porque esos títulos van con mayúscula, pero tratándose del nombre es superior a todo. Según el diccionario, nombre propio es el que se da a una persona o cosa para distinguirla de los demás de su especie. Y decimos aquí hombre, todos somos hombres. Si decimos mujer, todas son mujeres. Pero cada hombre que está aquí tiene su nombre personal para distinguirlo de los demás. Eso, bueno, eso lo aprendimos en la primaria. Eso es lo más claro que hay. Pero hay que recordar eso, porque para poder entender, cuando dice el nombre, gloria al nombre del Señor, nombres propios son, por lo menos, por ejemplo, Juan, Ana, Carlos, etc. Hemos visto que Elohim, palabra hebrea que significa Dios, tiene un nombre personal. Entonces, no sería correcto decir que su nombre es Padre, o es Hijo, o es Espíritu Santo, porque tiene su nombre personal. Amén. Alabanza al nombre del Señor. Estos no son nombres propios, sino títulos de Dios. Por ejemplo, aunque ese versículo de San Mateo capítulo 28 está comprobado que en el original no existe. Sin embargo, si lo queremos interpretar, aún hay la forma de interpretarlo. Porque dice, ir por todo el mundo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice bautizándolos, si fueran tres nombres, ¿no? Porque Padre un nombre, Hijo otro nombre y Espíritu Santo otro nombre, entonces serían en los nombres. Pero dice en el nombre. Bueno, Álvaro Torres cuenta que estando él en España le entregó un tratadito a un español inconverso y lo leyó y dice, vea, oiga, esto está claro aquí, este es un nombre nada más, un solo nombre, porque dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está indicando que es un solo nombre. Lo entendió el inconverso. Sí, el nombre. Pero inmediatamente que estudiamos la Biblia según los contextos de las doctrinas, recuerden que el contexto no es solamente la lectura, sino también doctrinalmente hay contextos. Es decir, un punto doctrinal no solo está en esa parte que se lee, sino que está por toda la Biblia. Aunque con palabras diferentes está probando eso, es decir, la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando dice la Biblia, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, con todo el respeto, porque no estamos como, digamos, peleando con los demás. Hemos aprendido y lo hemos enseñado que hay que respetar las creencias de las personas. A ver, ¿usted respetaría la creencia de un ateo? ¿O usted lo insulta porque es ateo? No, de él. Señor fulano de tal, con los honores, si es un doctor. La verdad es que tiene una fe grande. De pronto la fe del ateo es más grande que la fe de los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil creer que hay Dios que creer que no lo hay. Así que ser ateo es una fe tremenda, pero al revés. Sí. Figúrese lo que dice la Biblia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, que eso de que el sol sale y se mete, viene la noche, viene la lluvia, todo eso está hablando que hay un creador inmenso y todopoderoso. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Entonces, uno respeta todas las creencias. Amén. Por ejemplo, en cierta ocasión hablaba yo con un cristiano de otra iglesia, de otra doctrina, y yo le decía, mire, la Biblia muestra el bautismo para perdón de pecados. Y mire lo que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés, Hechos 2:38. Le preguntan los judíos al apóstol Pedro, varones hermanos, le pregunta a ellos, a él y a los demás, ¿no? Lo que pasa es que eran 12 y no van a contestar todos 12. Contestó el hombre que estaba autorizado para hacerlo. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y dice, ¿para qué es el bautismo allí? ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, me dice aquella persona, no, es que yo mejor creo en lo que dijo Jesús y no en lo que dijo Pedro. Y me dijo, a ver, ¿a quién le cree usted? ¿Al capataz de una finca o el dueño? Uno puede pensar esos argumentos tan pobres, ¿no? Figúrese, hermano, que cuando el apóstol Pedro dijo eso, hacían unos pocos días que Jesús le había dado el mandamiento de bautizar en su nombre. En San Marcos está aún más claro, porque San Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y mire que el bautismo es en el nombre. Amén. Más el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, o sea que ahí está el nombre también. San Lucas 24, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y que resucitase de los muertos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y Hechos 10:43, el apóstol Pedro en la casa de Cornelio dice, de este, o sea de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí sigue la Biblia con tantas cosas, tantos versículos. Capítulo 8 de los Hechos dice que llegó el evangelista Felipe a Samaria y predicó, hizo señales, maravillas, sanidades, y la gente por multitudes se arrepentía, y él predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y se bautizaban hombres y mujeres. Así que uno entiende que implícitamente el bautismo era en el nombre.
Pero más adelante lo declara ya explícitamente que fue en el nombre. Entonces, ¿qué pasó ahí en Samaria? Que con tanto avivamiento se arrepintieron, se bautizaron en el nombre de Jesús, pero ninguno recibió el Espíritu Santo. Yo me he puesto a meditar por qué y he sacado esta conclusión: que el apóstol Pedro fue a quien el Señor Jesús le dijo: y a ti te doy las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que atares en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Así que el apóstol Pedro le abrió la puerta a los judíos para entrar al reino. Cuando ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban compungidos de corazón cuando entendieron que Jesús era el verdadero Mesías, era su Dios manifestado en carne. Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día a la iglesia, ¿cuántos? Como 3,000, que todos eran judíos y algunos prosélitos, o sea, algunos gentiles que se habían convertido al judaísmo. Amén. Ahora, cuando ya se sale el mensaje de Jerusalén, que ustedes recuerdan lo que pasó también, ¿no? Ellos estaban allí, dice: el Señor viene pronto, y se reunieron, vendieron propiedades, vendieron bienes, todo lo que tenían, y comían juntos. Qué bonito eso, muy buena la intención, amén, pero el método que utilizaron, prácticamente uno lo ve que estaba equivocado. Pero como ahí vale el principio, ¿no? El principio de amar a los hermanos y de vivir en comunión y ayudarnos unos a otros, eso sigue allí, firme para siempre, gloria al Señor. Ellos lo practicaron porque creían que el Señor iba a venir ya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice la Biblia que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron. Ya quiere decir también que para que alguien entre a la iglesia del Señor tiene que ser creyendo en el Señor Jesús y bautizándose en su nombre. Ahí está clarito. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Amén. Luego, cuando ellos entienden, y miren lo que tuvo que venir para que ellos pudieran salir de Jerusalén. ¿Qué fue lo que vino para que ellos salieran? Una persecución contra ellos, contra los cristianos, y se esparcieron por todas las ciudades de alrededor. Donde iban llegando, iban anunciando el mensaje. Y Felipe se fue a Samaria y hubo ese tremendo avivamiento. Pero como ya les he dicho, ninguno había recibido el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que cuando en Jerusalén los apóstoles que no huyeron, ellos se quedaron allí en Jerusalén, de salvo los apóstoles, fue lo que no se fueron. Entonces ellos, cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron nada menos que ¿a quién? Pedro y Juan. Solamente hermano Filadelfo nos contestó. A ver, ustedes no oyeron, ya lo dije, ¿no? Oiga, hermano, enviaron allá a Pedro y a Juan, los dos apóstoles. Cuando llegan a Samaria, entonces le dice que, dice la palabra que llegaron a Samaria. Inmediatamente estaba el grupo de personas que se había arrepentido, que se había bautizado en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces oraron por ellos, imponiéndole las manos, y fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Porque recuerde usted que el bautismo en el Espíritu Santo es un resultado del arrepentimiento y el bautismo, más que todo de la fe, ¿no?, en el Señor. Creyó uno a la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque también ha habido gente bautizada en el Espíritu sin bautizarse en el nombre. La razón es porque creyó la obra de Cristo, amén. Pero el bautismo es necesario, es indispensable por el perdón. Amén.
Bueno, ahí se presenta un caso, ¿no? Porque figúrese, alguien recibió el Espíritu Santo. Yo creo que Dios, como Dios es soberano, no podemos como ponerle una regla, unas etapas, de aquí para acá es hasta allí y de para acá. No, Dios es soberano. Amén, gloria al nombre del Señor. Él bautiza a una persona con su espíritu, con solo creer la obra y quebrantarse, lo puede recibir y no ha sido bautizado. Pero sabemos que la persona que creyó en esa obra y recibe el Espíritu Santo, hermano, se bautiza porque se bautiza. Tendrá que ser muy desobediente. A los 2 días de entregarlo, sin ser bautizado. Sí, ya. Hermano Filadelfo dice que a los 2 días de entregarlo al Señor fue bautizado con el Espíritu Santo y después fue que se bautizó. Pero inmediatamente que viene el Espíritu, figúrese, el Espíritu de Dios que entra a la vida de una persona, eso le esclarece el conocimiento. Amén. Por eso es que nosotros no creemos, escuche, no creemos en esos actos cuando se dice a la persona, ¿quiere recibir el Espíritu Santo? Sí, recíbelo. Y ¡prum! Se cayó. Porque que el Espíritu Santo en ninguna parte dice la Biblia que se recibe para que se caiga y se prive. Es que el Espíritu Santo viene para abrirle el conocimiento. Amén, más que nunca. Gloria al nombre del Señor, porque es que es el Espíritu de Dios que lo va a guiar para que sea un fiel creyente. Por eso el que lo recibe sin bautizarse, el Espíritu Santo le va a revelar que necesita urgente su bautismo para que se complete la obra de la salvación, para que haya el perdón, porque el perdón es a través del nombre. Amén. Porque una cosa, oiga, una cosa es limpiar y otra cosa es perdonar. La sangre de Cristo, ¿qué? Nos limpia todo pecado. Una cosa es limpiar y otra es perdonar. Yo le aseguro a ustedes, padres de familia, que usted, supongamos que usted alista a su hijo para el colegio, bien vestidito, pero usted se descuidó y se puso a jugar, sució toda la ropa. Usted lo llama y lo corrige inmediatamente, hasta le puede dar una. Sí. ¿Y qué hace? Le lava la ropa, le busca otra limpiecita y se la pone. O sea, usted lo limpió, pero no lo perdonó. Porque no se la perdonó, le pegó, sí, y lo regañó. Así que una cosa es perdonar y otra cosa es limpiar. Creo en la sangre de Cristo que me limpie de todo pecado. Está bien, pero tienes que bautizarse en el nombre para que seas perdonado. Amén. Entonces dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alguien dijo en un mensaje, con otra doctrina, digo que ese nombre que dice en Filipenses 2, cuando dice de la humillación y exaltación de Cristo, dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que ese nombre no es Jesús sino el Señor. No sé dónde sacó este hombre eso. Sí, se le dio un nombre sobre todo nombre. Amén. ¿Cuál es ese nombre? El ángel Gabriel se lo pronunció a la Virgen María y también a José, ¿no? Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y vamos al capítulo 1 que leímos al comienzo. Escuche como dice aquí. Por lo cual, versículo 20 de Efesios 1, la cual operó en Cristo. Esa es la super eminente grandeza de su poder. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, vayan diciendo, principado,
y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, bendito el Señor. Conocer el nombre de Dios y conocerlo a Él. El que no conoce el nombre, a ver, tenemos problemas con ese aire que allá lo mandan a apagar, que tienen frío y me da calor acá. ¿Quién lo apagó entonces? Están apagando, no sé, o si hay problemas. No lo vamos a... Hay tres apagados, miren, prenda todos los aires. Prenda, porque eso... Sí. Calma. Calma ya. Bien, hermanos, entonces sigamos adelante. Ya estamos para terminar esta enseñanza sobre la grandeza del nombre del Señor. La revelación que tenemos ya, hemos entendido que cuando dice del nombre, dice de su propia persona. Por eso cuando uno va a invocar el nombre de Jesús para cualquier problema, reprender algo, hay algo que tenemos que aprender. Cuando uno dice todo lo que se le presenta, ¿hay poder en el nombre de Jesús? No, tiene que decir, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque hay poder, sí. Pero ahí tiene que ejercer el poder. Entonces cuando usted pronuncia el nombre, usted tiene que saber, en ese nombre va todo lo que es Dios. Porque el nombre es lo que es Dios y Dios es lo que es su nombre. Es como si le viene una carta a usted, figúrese, del presidente de la República. Dice, señor fulano de tal, ha sido contratado para trabajar en la presidencia como secretario. ¿Quién le dice que no soy el presidente que lo dijo? Usted lo cree inmediatamente, va viajando para Bogotá. Porque es que el que lo dijo tiene la autoridad para hacerlo. O sea que el nombre representa lo que es la persona y lo que es la autoridad. Por eso dice un proverbio, dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Amén. Cuando alguien tiene buena conducta, con solo mencionar su nombre, si no es una persona honesta, trabajadora. Amén. Estando yo en la ciudad de Valledupar de pastor, compré un vehículo y me dice un hermano de la iglesia, hermano, mire, hay un almacén donde ese señor lo que vende es exclusivo para esas marcas. Entonces me llevó allá, me dice, mire, este es mi pastor, lo que él necesite acá se lo puede entregar. Entonces yo, como a los 3 días huí, le pedí unas cosas al crédito, me las dio